poquito, se disfrazan de lo que haga falta y terminan ganando la elección. Muchos jóvenes, incluso en contra de sus propios intereses en el Ecuador, jóvenes que están desempleados en este momento, terminan haciendo una elección por quienes fueron moldeados al calor de las campañas políticas y de las pantallas como un candidato imaginario que va a traer alguna especie de progreso y modernidad al Ecuador. Es decir, Guillermo Lasso defraudó, robó, saqueó a los ecuatorianos y desgraciadamente Arauz no se lo hizo saber a los jóvenes. La lasallista de Guayaquil, de donde también es oriundo Correa y estudia en la misma escuela, obviamente con años de diferencia, porque Correa tiene 58 años de edad. Mira, a mí no me está gustando esta dicotomía que están haciendo. Están haciendo varias dicotomías. No me gustan, no las compro, porque no me demuestran el resultado que se dio. No son operables, no son operativas. Mira, la primera izquierda-derecha, por favor. Eso es una dicotomía ya old-fashioned del siglo XVII de Carlos II en Gran Bretaña, de United Kingdom, al decirlo con mayor propiedad, o del siglo XVIII en la Revolución Francesa. De ahí viene la topología de izquierda-derecha. Y obviamente hoy tienes, ya eso se ha ido, a mi juicio se ha desuelto, y yo por eso incluso puse en el programa, y no lo aprovechó Arauz, es el segundo error, de que él es nacionalista, pero de visión universal. Y la segunda, de que Lasso es un globalista. Por eso, antes incluso de la campaña, rotativos eminentemente globalistas, como son The Guardian, muy ligado a George Soros en Gran Bretaña, Bloomberg, ligado a George Soros y a Bloomberg, obviamente, que trae 62 mil millones de dólares de capitales, y el mismo The Washington Post, pues abiertamente estaban a favor del banquero, y lo que temían no era de que se paralizara o no tuviera gobernabilidad de Ecuador, porque quizás ese sea el resultado final cuando veamos también cómo votaron en la Cámara de Diputados ya desde febrero, donde el partido del presidente, por eso te digo que es una elección caótica, el partido del presidente, el nuevo presidente, Lasso, es el último en la asamblea, y quienes más tienen asientos son el partido de Correa y el partido de Arauz, y en segundo lugar, como bien señalas, que no supieron entender a Yacu Pérez, cuyo nombre Yacu, tú seguramente sabes, se lo cambió, él tenía otro nombre, y se lo cambia a Yacu, que quiere decir agua, eso quiere decir en quechua, y Sacha, por eso se puso Yacu Sacha, porque él es ambientalista y abogado, explotó muy bien esa parte que tú bien señalas, y eso no lo supo cautivar o no lo supo cosechar el partido perdedor. Esa es mi muy humilde opinión, no sé qué quieras decir al respecto, Sebastián. De los zapatos rojos, bueno, y del... Primero, empezando por los zapatos rojos, hay que recordar, doctor, de que el candidato Lasso tiene un asesor en marketing político que es muy bueno y muy exitoso, que se llama Durán Barba, ¿sí? Que trabaja con diferentes líderes políticos del ala liberal, por decirlo de alguna manera, y que aquí en la República Argentina fue quien puso a Mauricio Macri en la presidencia de la República. En una campaña no me digas que eso va a durar, no me digas que va a durar lo mismo Lasso que Macri, y va a tener los peores resultados.
Porque una cosa es ganar la elección. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Va a ser otro Macri, yo así lo veo. Es que es así, y Durán Barba se especializa en eso, en crear una imagen, aunque sea absolutamente ficticia, del candidato que va a ir. Por eso cuando usted me habla de los zapatos rojos, para mí eso es normal. Aquí en Argentina, Macri en campaña, yo creo que se lo comenté, llegó a inaugurar un busto del presidente Perón. Quienes están en las antípodas, ¿no?, políticas de la historia del peronismo, Macri lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires, inauguró un busto, y todos los que veíamos eso decíamos, bueno, pero todos los peronistas van a sentir que es una ofensa al movimiento, a la figura del expresidente Perón, y sin embargo va permeando, ¿no?, en la mentalidad de mucha gente, consiguiendo adeptos a esas ideas. Entonces crea en el imaginario de una campaña política un personaje totalmente diferente a lo que es en la realidad. Por eso es capaz de convertir a un banquero liberal que sigue manejando el Banco Guayaquil de diferentes maneras, que tiene cuentas offshore y empresas offshore fuera del país, en una persona que viste coloquial, que se parece a un joven y que es capaz de usar TikTok. Y ahí hay que reconocer que la campaña política y el marketing político es una cosa que existe y que evidentemente los movimientos progresistas tienen demasiados pruritos a la hora de utilizar las estrategias políticas. Y entonces en un final y en un sprint final de campaña, los liberales con un poquito se disfrazan de lo que haga falta y terminan ganando la elección. Porque yo tuve la posibilidad de hablar con gente de Arauz que estuvo como veedores oficiales en las mesas y les dije, ¿hubo algún indicio de fraude? ¿Saben de algo? Me dijeron, no, Sebastián, perdimos la elección, nos ganaron en el sprint final, no supimos cómo leer en clave política esta situación y no supimos, como usted bien adelantaba, a leer la visión de los jóvenes, porque parte del canto del correísmo era algo que en Argentina de alguna manera funcionó y era un canto y una arenga de vamos a volver así cantándolo, ¿no? Vamos a volver. En Argentina significaba que cuando gana Mauricio Macri, cuando terminara, el peronismo iba a regresar. Pero en la mente de un joven ecuatoriano, el vamos a volver no le significaba demasiada cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas grietas que se forman y esas facciones enfrentadas a través de los medios corporativos de comunicación logran dar una visión que quien motiva todo eso es el movimiento del expresidente Correas. Entonces, muchos jóvenes, incluso en contra de sus propios intereses en el Ecuador, jóvenes que están desempleados en este momento, terminan haciendo una elección por quienes fueron moldeados al calor de las campañas políticas y de las pantallas como un candidato imaginario que va a traer alguna especie de progreso y modernidad al Ecuador. Porque volver, para los jóvenes, para los millennials, en realidad es volver a un pasado que no conocen. En el Ecuador se puede intentar relacionar al candidato Lasso con el famoso feriado bancario de 1999, cuando el expresidente Magua, el Salinas, si se quiere, del Ecuador, lo que hizo fue estatizar unas deudas privadas de los bancos, ¿sí?, que terminó pagando todo el pueblo ecuatoriano. Y lo que hicieron fue tomar un día de feriado y que en realidad después lo determinaron en 5 días sin que abrieran los bancos. Cuando volvieron, todo el dinero de los ecuatorianos que estaban depositados en los bancos fue confiscado por 2 años. Eso fue el feriado bancario de 1999 en el Ecuador. Y Guillermo Lasso ya era parte de esas corporaciones. No, era el superministro de Economía. Y el único banco que no quebró fue el suyo, el Banco de Guayaquil. Es decir, Guillermo Lasso defraudó, robó, saqueó a los ecuatorianos y desgraciadamente Arauz no se lo hizo saber a los jóvenes. Es decir, fue un voto suicida, hay que decirlo abiertamente. Ayer los jóvenes millennials, que yo quiero mucho en general en donde sea, porque han sido abandonados, peor, se suicidaron con una mercadotecnia barata de este cuate, ¿cómo se llama? El Barba, que en México lo padecimos igual. Hay un tal Solá,
un gachupín, aquí les decían, no es con desprecio la palabra gachupín, así se les dice, lo puede uno buscar en la RAE. Extranjero, extranjero. No, pero español, es español. No. Sola es de Quinta, es del Partido Popular Español, estaba precisamente, él era el instrumentador de todas las políticas de Aznar. Aznar López, por cierto, se llama. En México tenemos un presidente, se llama López Obrador, leí los de derecha que lo odian, que a mí no me gusta usar la palabra yo llamaría a los fascistas neoliberales, y no me equivoco, y globalistas, le dicen López por desprecio. Y por ejemplo, a López Portillo le dicen López Portillo, date cuenta, porque es de origen español. Y López Dóriga, que ni se llama así porque es producto de un óvulo callejero, no se sabe mucho del papá, nadie sabe quién es el papá, se puso López Dóriga y todavía le aceptan el guión Dóriga, ni es López ni es Dóriga, y al presidente López Obrador se burlan de él, siendo su papá español, ojo, le dicen López. Bueno, así es, usan toda esta mercadotecnia barata, pero eso lo inventaron aquí, mira, todo el grupo de Krause, de Castañeda Gutmann, de Aguilar Comín, que es el fascismo neoliberal, que hoy están festejando el triunfo del banquero Lazo. Eso es muy importante señalarlo, porque mira, muchas detrás de estas imágenes, palabritas, cuando tú dices López, ¿no? Ya estás diciendo mucho en México, ya sabes de qué lado estás. Yo jamás me atrevería a decirle al presidente López Obrador, con respeto, igual que le dije a López Portillo, igual que digo de López Dóriga, que no es ni López ni Dóriga, porque lo sé, etcétera. Bueno, entonces dicho esto, pero Solá trajo toda esa que es mucho de estos grupos fascistas, que no pueden ganar ideológicamente, entonces se van a terminajos, a distorsionar la realidad, a hacer que te olvides de ella, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, esto del feriado de 1999. Yo no veo. Lo único que decía Arauz, el banquero Lazo, en 1999, Mawad, que además es mi paisano, yo conozco a su familia perfectamente en Líbano, son de la región de Zarta, cerca del villorrio de mi abuelo, todos los conocemos en el Líbano. Y hasta tuvo un primo que asesinaron en Líbano como presidente. Estaba casado con una prima mía, imagínate todo lo que no sé de esa familia Mawad, que es muy respetable en el Líbano, tengo que reconocer. Sí, pero Yamil Mawad fue un pésimo presidente para los ecuatorianos, lo tengo que reconocer. Entonces, y él es corresponsable, Lazo, del desastre financiero y económico, donde quebraron prácticamente todos los bancos y se salvó el suyo. Y luego me la platicas. Yo creo que era importante señalar esas campañas más de tipo doloso, en las que a veces por elegancia la contraparte no incurre en lo mismo. Y eso, bueno, se paga en las urnas, más cuando están tan apretadas. Por ejemplo, en México, te doy un relato que tú has de saber. Cuando yo lo hablé hasta con un megabanquero, que no era Slim, para que no confunda, un megabanquero, de los 5 más grandes del país. Y hasta me había invitado a comer y me dijo esa vez, ya ganó López Obrador, ¿no? Ya hay que prepararse. Estábamos a una semana de la elección, Sebastián. Y luego vino la campaña de este grupo salinista de los González, GGG González, hasta me da risa, ¿no? GGG, ¿no? González, porque así se llama, que quiere ser hasta candidato a la presidencia. Bueno, tiene todo el derecho, ¿no? Vamos a ver cuántos votos obtiene, con todo el dinero de Salinas, que es su verdadero patrón. Sacaron la campaña, López, creo que le pusieron López, o ya no recuerdo cómo le pusieron, es un peligro para México, que eso el INE de aquel momento no lo prohibió. Que aquí también está en tela de juicio el Consejo Electoral Nacional. Recuerda la primera vuelta, donde al parecer ahí hubieron tratativas raras, en donde el mismo Yacu Pérez, pues ya ves, lo mandaron al tercer lugar, cuando al parecer él había obtenido el segundo lugar, y hubiera sido una batalla interesante la de Yacu Pérez con Arauz. Ahora, ahí viene la parte también que no podemos soslayar, Sebastián, no sé qué opines tú al respecto. ¿Cómo ves la geopolítica
con este resultado, la geopolítica sudamericana, con este resultado de ayer en Ecuador? Bueno, empezando con un resumen, creo que el Ecuador está a punto de convertirse, sobre todo con la ley de defensa de la dolarización que van a mantener con el presidente Lasso, en el próximo centro de lavado internacional en Sudamérica. Ecuador lamentablemente no tiene una serie de regulaciones que estén a la altura de la situación que están viviendo, entonces teniendo al dólar como moneda corriente y teniendo una dictadura de banqueros, como ya llevan bastante tiempo, evidentemente el Ecuador se va a prestar para eso, para que capitales externos lleguen sin declarar absolutamente nada al Ecuador y se convierta en un gran centro de lavado, porque esa es la esencia del banquero Lasso. Él es un gran lavador, esa es su especialidad. Oye, Lenín Moreno también fue un gran lavador, con sus hijas, salió en el Belice Papers, y luego ve la desinformación. Yo cuando leía y ponían que Lenín Moreno es correísta, bueno, fue correísta y lo traicionó,